Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a pasar a la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan. El texto principal. ¿Cuántos trajeron para anotar? Mirá el que tiene al lado, decide anotar. No seas vagoneta. Y después meditar en la palabra, decide. Decide que tiene al lado, después meditar en la palabra. Decide que tiene al lado, no sea cosa que te vendan gato por liebre. Mirá el que tiene al lado y decide, no sea cosa que te vendan gato por liebre. El texto central es el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, del versículo 1 al 14. Y comparta la palabra con alguno que tenga cerca. Fíjese si el que está al lado de usted tiene para compartir la palabra. ¿Ven? Y vamos a compartir la palabra y a dejar que el Espíritu Santo de Dios nos esté ministrando. Voy a hacer todo lo posible para no predicar y enseñar y dejar que el Espíritu Santo sobre el final nos esté ministrando. ¿Cuántos quieren recibir más del Espíritu Santo? El Señor Jesús dijo, y cuando venga el Consolador, Él convencerá al mundo de pecado. Amén. Cuando venga el Consolador, y hablaba de quién. ¿De quién hablaba? Cuando venga el Consolador, Él convencerá al mundo de pecado. Por eso Pablo en el libro de Romanos habla y dice, es el Espíritu de Dios el que da testimonio a nuestro espíritu que somos ¿qué? ¿Que somos qué? Que somos hijos de Dios. Por eso Pablo decía en el libro de 2 de Corintios capítulo 2, verso 3, la letra, la palabra mata, más lo que da vida, lo que vivifica, ¿qué es? ¿Qué es? La letra mata. Codía que tiene al lado decía, la letra mata, pero el Espíritu da vida. Amén. Así que no vamos a tratar de mover nuestras emociones, sino dejar que el Espíritu Santo nos ministre en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Evangelio de Juan, lo tenemos todos. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio, ¿con quién? Con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba ¿qué? ¿En Él estaba qué? Y la vida era la luz ¿de quién? Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y el que escribía esta carta no es precisamente el Juan que está relatando la historia. El que escribió esta carta es Juan el Apóstol. Decía que al lado del que escribió la carta es Juan el Apóstol, el que fue discípulo de Jesús, o el conocido por el discípulo amado. Es el mismo que escribió primera, segunda y tercera de Juan, y el mismo que escribió el libro de Revelaciones o el libro de Apocalipsis. Hay un conflicto ahí entre Juanes, pero decirle Juan el Bautista, decía que al lado Juan el Bautista tuvo su ministerio, y ahora vamos a hablar un poco de él, pero este era Juan el Apóstol escribiendo esta carta. Amén. Hubo un hombre enviado a Dios, el cual se llamaba Juan, y hablaba de Juan el Bautista.
Este vino por testimonio para que diese testimonio de quién, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de quién, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo, ¿qué dice? Vamos de nuevo, versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por él, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos ¿qué hicieron? A los suyos vino, y los suyos ¿qué hicieron? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Amén. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? ¿Lleno de qué? Lleno de gracia y de verdad. Denle un aplauso fuerte a la palabra del Señor. Compartí este primer versículo hace unas semanas atrás. En el principio era el verbo. Verbo viene del latín verbum, pero la palabra original es en griego. ¿Y se acuerda alguien cómo significaba en griego? Ese era logos en griego, que significa palabra. Amén. O sea, para nosotros verbo, que deriva del latín verbum, el origen de esta palabra es logos, pero el significado de logos es ¿qué? ¿Es qué? El significado de logos es ¿qué? Podría que tenga algo de decir es palabra. Así que vamos a cambiar nuevamente la palabra verbo por palabra. Amén. Leemos todos juntos el primer versículo. En el principio ¿era qué? En el principio era... Podría que tenga algo de decir la palabra. Vamos de nuevo. En el principio ¿era qué? ¿Y la palabra era con quién? ¿Y la palabra era quién? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron por Él, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Amén. A ver si entendemos. Verbo, para nosotros, deriva de la palabra verbum en latín, pero el origen de la palabra verbo viene del griego, que significa, de la palabra griega logos. Y logos significa ¿qué? ¿Qué significa logos? Palabra. ¿Estamos de acuerdo? En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Hablando de qué? De la palabra. Amén. El versículo 14, y como bien tiene el título de esta prédica, es precisamente como está el título aquí, el verbo hecho carne. Vamos a ver a quién se refiere con la palabra, y está al final del último versículo. Acompáñame al versículo 14 y léalo conmigo. Y dice aquel verbo, ¿no? Pero aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y a quién se está refiriendo?
¿Quién es el unigénito del Padre? ¿Quién es el unigénito del Padre? Leemos el versículo 14 de nuevo entonces. Y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? Entonces la palabra se terminó convirtiendo en ¿qué? La palabra se convirtió en carne. ¿Y está hablando de quién? ¿Está hablando de quién? Bien, dice el versículo 2, este era en el principio con Dios. Vamos a Génesis 1, capítulo 1. Precisamente el libro de Génesis significa comienzo o principio. Y Juan habla de que la palabra estuvo en el principio ¿con quién? ¿Con quién estuvo la palabra? Con Dios en el principio. ¿Qué significa Génesis? Principio o comienzo. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En estos dos versículos encontramos a Dios y a quién también. ¿Y a quién también? ¿Y a quién también? Podría que tenés al lado tuyo a Dios y al Espíritu. Versículo 3. ¿Cómo dice, cómo comienza a relatar el versículo 3? Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, y lo dijo por medio de ¿qué? ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? Mire, versículo 3 dice, y dijo Dios. Versículo 9 dice, dijo también Dios. Versículo 11 dice, después dijo Dios. Versículo 14 dijo luego Dios. Verso 20, dijo Dios. Verso 24, luego dijo Dios. Entonces, versículo 26, entonces dijo Dios. En los 7 Dios dijo, habla de todo lo que Dios creó en 6 días. Y dijo Dios, quiere decir que por medio de la palabra dijo Dios. Amén. O sea que lo que Juan estaba diciendo acerca de Jesús es que Jesús fue en el comienzo, porque Dios creó las cosas por medio de la palabra. ¿Y quién es la palabra? Dios creó las cosas por medio de la palabra. Pero vimos en Juan que la palabra ¿quién es? ¿Quién es la palabra? Codial que tenga al lado tuyo, decir, la palabra es Jesús. Decir, y Dios creó todo por medio de la palabra. Vuelva a Juan capítulo 1. Por eso Juan dice, en el versículo 2, este era el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Es decir que en el principio, decía que tiene al lado, Jesús estuvo con Dios y también con el Espíritu. ¿Cuántos se están entendiendo? ¿Cuántos se están entendiendo? Por eso Juan dice, todas las cosas por Él fueran hechas. Y dijo Dios, cuando Dios habla por medio de la palabra. ¿Y la palabra quién es? ¿Y la palabra quién es? ¿Quién es la palabra? O sea que teniendo todo lo que Dios creó
Lo creó por medio de la palabra. Y la palabra, deciré, es Jesús, nuestro Salvador. Decirle nuestro Salvador. Pero decirle con convicción, nuestro Salvador. ¿Alguien le puede dar un aplauso a nuestro Salvador que creó todas las cosas? Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. ¿Cuántos están entendiendo esto? ¿Cuántos están anotando? Decía que te han dado anotar para que no te vendan gato por liebre. Amén. Usted va a comprar a la carnicería, a la verdulería, lo que a veces siempre hay algún pícaro que le quiere vender lo que quiere. Y te dice, no, dame aquel que aquel está mejor. O dame aquel tomatito que aquel está más maduro, que está más rojo, está más lindo. ¿O no? No dejamos que nos vendan cualquier cosa, ¿verdad? ¿O sí? Y decía que por eso es importante tomar nota. Dos solamente dicen eso. Decía que al lado, por eso es importante tomar nota. Bien. En el verso 4, en Él estaba la vida. ¿En quién? En Jesús. ¿Estamos de acuerdo? En Él estaba la vida. ¿La palabra quién era? En Él estaba la vida. ¿En quién estaba la vida? ¿En quién estaba la vida? Y eso lo vemos en Génesis 2:7. Anótelo que yo se lo leo. Dice, en Él estaba la vida. Y Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Juan dice aquí, en Él estaba la vida. ¿En quién estaba la vida? ¿En quién estaba la vida? Por eso dice Génesis 2:7, y sopló en su nariz aliento de vida. Lo que Dios sopló en el hombre fue ¿qué? Aliento de vida. Pero ¿quién es la vida? ¿Quién es la vida? Entonces sopló de su espíritu, sopló a Jesús mismo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la vida era la luz de los hombres. Entonces, vemos a Jesús como la palabra. Amén. Vemos a Jesús como la palabra. Vemos a Jesús como la vida. Amén. Decirle al que tiene al lado. Vemos a Jesús como la palabra, Jesús como la vida. Y también encontramos a Jesús. Pero dice el versículo 4, ¿y la vida era qué? Vino el rapto, se lo llevó a todos. Señor, me quedé solo. Vemos a Jesús como la palabra, encontramos a Jesús como la vida, pero también dice el versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era ¿qué? ¿Y la vida era qué? ¿Y la vida era qué? Decía que le ha dado la luz de los hombres. ¿Y qué dice Jesús sobre esto? Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces encontramos a Jesús como palabra. ¿Cómo qué más? ¿Cómo qué más? ¿Y como qué? Vamos de nuevo.
Lo primero, Jesús como qué. Lo segundo, Jesús como qué. Y lo tercero, Jesús como qué. Jesús como la luz. Él mismo dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo que Jesús está diciendo literalmente, el que me sigue a mí, me tendrá a mí con él. Amén. Lo que Jesús dice literalmente es que si vos me tenés a mí, yo estoy contigo. Por eso Él dice, yo estaré con vosotros todos los días del mundo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Podrían que tenés al lado y decirle, si está Jesús en vos, Él está a tu lado. ¿Cuántos creen que no estamos solos? Que Jesús está a nuestro lado. ¿Quién le puede dar un aplauso a Jesús? ¿Cuántos están entendiendo? No me digan ven y después decir, ¿qué dijo el pastor? Versículo 5. Dice, la luz, ¿quién es? ¿La luz quién es? ¿Y qué dijimos de que Jesús dijo? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá ¿qué? Tendrá la luz de la vida. Lo que Jesús está diciendo, el que me sigue, me tendrá a mí con él. Amén. Y no andará en tinieblas. Ahora el versículo 5 dice, la luz, hablando de quién. La luz hablando de quién. La luz hablando de quién. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Preste atención. ¿La luz quién es? Y si nosotros tenemos a Jesús, ¿tenemos qué? Tenemos la luz, lo tenemos a Él con nosotros. Ya dice este versículo, la luz en las tinieblas resplandece. Decirle al que tenés al lado, si lo tenés a Jesús, estás para alumbrar en medio de las tinieblas. Decirle al que tenés al lado, si lo tenés a Jesús, sos lumbrera para las tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece. Si ese aplauso estuvo para mí está bien, pero si es para el Señor, dáselo más fuerte. La luz en las tinieblas resplandece. La luz hablando de Jesús. Pero el que lo tiene a Jesús, tiene la luz. Es decir, lo tiene a Jesús. Y dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Saben qué significa esto? ¿Cuántos tienen a Jesús en su vida aquí? Levánteme la mano aquel que recibió a Jesús en su corazón. Levánteme la mano el que cree que Jesús es su Salvador. Aquel que cree y que tiene a Jesús en su corazón, las tinieblas no lo pueden vencer, las tinieblas no lo pueden llevar al fracaso, las tinieblas no lo pueden llevar a la derrota. Si usted tiene la luz de la vida dentro suyo, por más que el infierno se levante en contra de usted, las tinieblas no pueden prevalecer. Por más que las tinieblas se levanten en contra de su matrimonio, en contra de la vida de sus hijos, sobre su finanza, sobre su economía, sobre su trabajo, alguien tiene que recibir esta palabra. Si usted tiene la luz de la vida, las tinieblas no lo pueden derrotar. Si usted tiene la luz de la vida, usted no puede ser vencido. Alguien tiene que creerlo. Podría que tener al lado y decirle, las tinieblas no nos pueden vencer. Decía el que tiene al lado, si está en lucha, hermano, sea violento, dígale, si está en lucha usted, si está atribulado,
Si está pasando por un momento difícil, recuerde que las tinieblas no fueron creadas para vencerlo. Las tinieblas no lo pueden vencer, porque la luz de la vida está dentro de usted. Y las tinieblas no pueden prevalecer sobre su vida. Las tinieblas no pueden prevalecer sobre su casa. Las tinieblas no pueden prevalecer sobre la vida de tus hijos. Alguien lo tiene que creer. ¿Alguien lo cree? Si hay que tener al lado, créelo. Versículo 6. Versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por eso Jesús decía, vosotros sois la luz de ¿qué? ¿Y a quién les hablaba? ¿A quién les hablaba Jesús? Les hablaba a sus discípulos, a aquellos que creían en Él, a aquellos que lo seguían. Le decían, ustedes son la luz del mundo. Lo que Jesús le estaba diciendo era, ustedes han sido llamados para que nada los derrote, para que nada los lleve al fracaso, para que nada los lleve a la derrota. Ustedes son la luz del mundo. Lo que Jesús les estaba diciendo literalmente, ustedes han sido llamados, ustedes que creen en mí, han sido llamados para ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Podían que tener al lado decir, el fracaso no me pertenece. Podían que tener al lado decir, la derrota no tiene arte con mi casa. Podían que tener al lado y decir, el problema se va a tener que ir. La lucha se va a tener que ir. Si el diablo se levantó en contra de mi vida, si el diablo se levantó en contra de tu casa, si el diablo se levantó en contra de tu familia, si el infierno mismo se levantó en contra de ti, la Biblia dice, por un camino vendrán en contra de ti, pero por 7 caminos subirán de delante de ti. Usted no ha sido llamado para ser derrotado, usted ha sido llamado para vivir en victoria. Hay algún violento que lo va a arrebatar. Verso 6. Hubo un enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Y de qué Juan hablaba? Dijimos. ¿De qué Juan hablaba? No. Decirle a alguien al lado, por eso tiene que prestar atención. Tenés que tomar nota. Si no, se te hace un matete. Yo dije que este Juan era Juan. El que escribió la carta fue el discípulo, el apóstol, el discípulo de Jesús. El mismo que escribió Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan, y el mismo que escribió Revelaciones o Apocalipsis, es el que escribe esta carta, pero escuche, el versículo 6 dice, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, hablando, ¿quién era la luz? Hablando de Jesús, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y estaba hablando de Juan el Bautista. Amén. Aquí el apóstol Juan habla del ministerio que tenía Juan el Bautista. Primero, el que anunció la venida del Mesías, el que bautizaba en agua,
el que predicaba y el que decía, el que viene detrás de mí, yo no soy digno de desatar los cordones de su zapato, era Juan el Bautista, el que daba testimonio del Mesías, del Cristo. Cuando cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el Jordán, le preguntaba, ¿pero tú quién eres? ¿Eres tú acaso el Cristo? No, le dijo Juan el Bautista. ¿Y por qué bautizas? ¿Eres tú acaso Elías o alguno de los profetas? No, dijo. ¿Pero por qué haces esto? Dinos quién eres tú para que nosotros vayamos y demos orden y digamos quién eres tú. Yo solamente estoy preparando. Yo soy de aquel, como dijo el profeta Isaías, una voz que clama en el desierto. Juan el Bautista solamente preparó el camino. ¿Para quién? ¿Preparó el camino para quién? Por eso en un momento se encontró Juan el Bautista bautizando y Jesús y sus discípulos también bautizando en el Jordán en el mismo lugar. Y sabe, los discípulos de Juan el Bautista miraban a Jesús, que bautizaba a Jesús, no Jesús, los discípulos de Jesús, bautizaban más gente que Juan el Bautista y le decían a Juan el Bautista, maestro, aquel bautiza más personas que nosotros. Y Juan el Bautista le dice, tranquilo, tranquilo, es necesario que así suceda, es necesario que él crezca y que yo mengüe. A eso se refería Juan el Bautista, porque Juan el Bautista vino solamente a preparar el camino de Jesucristo. ¿Cuántos están entendiendo? Ese fue el ministerio de Juan el Bautista, preparar el camino para la venida de Jesús. Amén. Por eso el versículo 10 dice, en el mundo estaba, porque ya Jesús estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Cuántos están entendiendo? Este es Juan que escribió la carta, no es el mismo Juan que tuvo el ministerio de bautizar en aguas. ¿Cuántos lo entienden? ¿Entiende ahora? Amén. Entonces cuando dice un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, ¿de quién hablaba? ¿De quién hablaba? De Juan el Bautista. Versículo 11 dice, a los suyos vino, y los suyos, ¿qué pasó? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Hablando de quién? ¿Hablando de quién? ¿Hablando de quién? Hablando de Jesús. Estamos hablando de Jesús, amén. Decía que al lado, de Jesús. Respira hondo así bien fuerte. Hermano de Jesús. Decía. Tocar que te al lado, decir, abrí tu oído espiritual para poder comprender lo que Dios quiere hablarte en esta noche. Si usted se queda solamente con la palabra, se va a quedar con lo que decía Pablo. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Usted tiene que abrir su oído espiritual para escuchar. Amén. Oiga que te hago decir, abrí tu oído espiritual. Yo te voy a reprender acá nomás a decirte. A los suyos vino, y los suyos, ¿qué? Versículo 11, no le recibieron. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿Y quién eran los suyos? ¿Jesús qué era? ¿Qué era Jesús? Judíos. Y dice, a los suyos vino, y los suyos, ¿qué pasó? Los suyos no lo recibieron. Mateo 15, 24, para poder entender esto que dice Juan 15, 24, dice, él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús vino para el pueblo judío. Jesús vino a los suyos. Jesús vino a los judíos. Decía que te han dado, Jesús vino a los suyos, vino a los judíos.
Amén. Pero ¿y qué hicieron los suyos? Mateo 15:24, él le respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta es una respuesta que Jesús le da a la mujer cananea, una mujer que se le acerca a Jesús y que le dice: maestro, mi hija está gravemente atormentada, necesito que vengas, necesito que me ayudes, porque es gravemente atormentada por un demonio. Y esta mujer era una mujer cananea, era una mujer de otro país, de otra nacionalidad. Amén. Pero dice que Jesús no le daba importancia a lo que esta mujer le hablaba, a lo que esta mujer le decía. Entonces los discípulos de Jesús le decían a ella, a Jesús: pero atiéndela, porque da voces detrás de nosotros, comienza a hablar y no nos deja tranquilos, atiéndela. Y Jesús dice: pero yo vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero esta mujer le respondió y dice, y Jesús le dijo: no es correcto tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Amén. ¿Se acuerdan de esa historia? Es precisamente esta historia. Pero esta mujer le dijo: sí, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Oh, grande es tu fe, mujer, dijo Jesús a la mujer cananea. Sea como tú quieras. Y esa mujer al instante recibió el milagro. Pero lo que está afirmando Mateo 15:24 es que Jesús vino al pueblo judío. Y Juan dice: a los suyos vino, y los suyos, ¿qué pasó? ¿Quiénes no lo recibieron? No lo recibieron a Jesús. Juan 5:46. Por eso Jesucristo fue crucificado. ¿Por quién? ¿Quién crucificó a Jesús? No lo diga con miedo. ¿Quién? ¿Quién lo crucificó? Los judíos. Juan 5:46. Porque los judíos, los fariseos, los religiosos, se jactaban por medio de la ley y de lo que conocían acerca de la ley. Y Jesús le dice a ellos en Juan 5:46, dice: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Esto es lo que una respuesta de Jesús a los fariseos, a los judíos, porque decían: no, pero nuestros padres sabrán. Y ellos, los religiosos, le aplicaban la ley a Jesús. Pero Jesús le decía: pero si ustedes realmente creen en Moisés, creerían en mí, porque aún en la ley de Moisés está escrito de mí. Era lo que Jesús le estaba diciendo: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿Dónde escribió? Deuteronomio 18:15. ¿Cuántos se están anotando? Decía el que tenía al lado: si no anotás. Decía el que tenía al lado: si no anotás, corre el peligro de que te vendan gatos por liebre. Y qué feo es ir a la carnicería y pedir un buen asado y llegar a casa y encontrarte con unas tiras de falda, ¿no? Y pagar la falda como asado. Deuteronomio 18:15 dice: profeta de en medio de ti, y le hablaba al pueblo de Israel, a los judíos, de tus hermanos como yo, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Aquí se cumple lo que Jesús le dice a los fariseos en Deuteronomio 18:15. Esta es una profecía acerca de Jesús, es una profecía mesiánica. ¿Cuántos se están entendiendo?
Versículo 11, volvemos al versículo 11 del libro de Juan. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Hablando de quién? ¿Hablando de quién? Hablando de los judíos. Como los judíos no recibieron a Jesús, dice el versículo 12 ahora, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos ¿de quién? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? Vamos a leer de nuevo estos dos versículos. El 11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, los judíos no lo recibieron. Entonces, como los judíos no lo recibieron, dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre le dio la autoridad, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos en este lugar creen en Él? ¿Cuántos de los que se encuentran aquí creen en Jesús? Esta historia es muy importante. Aquí se traspasa el evangelio de los judíos a los gentiles. ¿Por qué? Porque los suyos no lo recibieron. Además, cuando están matando a Esteban, apedreando a Esteban, antes de morir, Esteban levanta sus ojos al cielo y dice, veo al Padre y a la diestra veo a Jesús. Veo a su Hijo. Ellos no creyeron. ¿Por qué no creyeron en Jesús? ¿Por qué 3 días antes de crucificarlo lo recibieron? Decían, Hosana al que viene de las alturas, bendito al que viene de las alturas, y 3 días después lo terminan crucificando. ¿Cómo puede ser que en 3 días el pueblo judío haya cambiado de parecer? Pero ellos esperaban que venga un rey fuerte, poderoso, guerrero, que sepa pelear, sepa combatir, termine con la tiranía romana que estaba oprimiendo al pueblo judío. Pero vieron las señales en Jesús, vieron los milagros en Jesús, entendieron muchos que Él era el Mesías, pero después como se dieron cuenta que no los podía libertar de la de Roma, y se dieron cuenta que no era un hombre de guerra, que no era un hombre poderoso, que no era capaz de poder libertar al pueblo judío de Roma, dijeron, este es un mentiroso. Ese fue el problema de los judíos. Pero ¿quién es este? Este es el carpintero, este es un carpintero. Nosotros estamos esperando a un rey. Decían los judíos, este es un carpintero. Yo esperaban a alguien diferente. Toca al que te da al lado y decirle, las apariencias engañan. Porque aunque Jesús era el carpintero, decía, tocar al que tiene al lado y decirle, las apariencias engañan. Porque aunque Jesús era carpintero, decirle fuerte, aunque Jesús era carpintero, Él decía, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de esta tierra. Por eso la Biblia lo llama Rey de Reyes y Señor de Señores.
tenés al lado, las apariencias engañan. Así que no me mires como un carpintero, deciré. No me mires solamente con cara de pobre, porque no soy lo que aparento. Soy lo que Dios predestinó para mi vida. Lo que mi presente dice no determina mi futuro. Lo que hoy soy no determina mi futuro. Lo que mi casa es hoy no determina mi futuro. Hoy tal vez estoy en lucha, hoy tal vez estoy en problema, hoy tal vez estoy en aflicción, hoy tal vez no tengo nada, pero Él me ha llamado para conquistar, para alcanzar grandes cosas, para ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Alguien tiene que creerlo y alguien tiene que recibirlo. Oiga, los principales de las sinagogas venían a pedirle a Jesús, venían a suplicarle que hiciera un milagro en sus vidas. Los principales de las sinagogas eran los eruditos en la ley, en la palabra. Los principales creían, venían y pedían por Jesús. Decía el que tenía al lado, las apariencias engañan. Lo que hoy vivo no determina mi futuro. Decirle, sí, tal vez hoy tú me ves en lucha. No me mire a mí, decirle al que tiene al lado, sí, tal vez hoy tú me ves en lucha. Pero decirle con convicción, como si fuera que lo crees verdaderamente. Decirle, hoy tú me estás mirando que estoy luchando. Hoy tú ves que yo estoy en medio del problema. Hoy tú sabes que yo estoy en medio de una crisis. Pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Yo no fui creado para la derrota. Yo no fui creado para el fracaso. Lo que hoy estoy viviendo solamente me va a catapultar hacia el destino profético que Dios tiene para mi vida, para mi casa, para mi familia. Hoy estoy en lucha, hoy estoy en crisis, hoy estoy viviendo un momento difícil, pero yo sé que aquel que me llamó me va a dar la victoria. Yo sé que aquel que me llamó me va a levantar. Yo sé que aquel que me llamó me va a bendecir. Yo sé que aquel que me llamó me va a dar la victoria. ¿Hay alguien que pueda arrebatar eso? Si hay que tener al lado, sé violento, arrebata la palabra de Dios. Pasa a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos, ¿qué? De ser hechos hijos. ¿Qué somos? Los que creen en Jesús. Dios le dio la potestad, le dio la autoridad para ser hechos hijos. ¿Qué somos? ¿Por creer en quién? ¿Por creer en quién? Perdón. ¿Por creer en quién? ¿En Jesús o en Dios? A ver, levante la mano el que dice Jesús. Levante la mano el que dice Dios. Escuche, estamos hablando de Jesús. Mas a todos los que le recibieron, hablando de Jesús, a los que creen en su nombre, hablando de Jesús, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso la Escritura dice que somos, juntamente con Jesucristo, herederos y coherederos del trono de la gracia. Amén. Somos siervos solamente por ministrar un servicio, no porque somos esclavos. Somos siervos por brindar un servicio. A veces
Decimos siervo de Dios y esta expresión por ahí está mal interpretada. Somos siervos por ministrar un servicio. Porque un siervo es un esclavo. Amén. Un siervo es un esclavo. Decía el que tenía al lado, no somos siervos de Dios. Qué muy bien, muy bien. Qué entusiasmo. Tenga cuidado que le va a romper el tímpano a su hermano que está al lado. Diga el que tenía al lado, no somos siervos de Dios. Somos hijos de Dios. El siervo no tiene derecho a nada. El siervo solamente se sujeta a su amo, a obedecer. El siervo no tiene libertad, pero el hijo tiene herencia de todo lo que le pertenece a su padre. Decir al que tenés al lado, no somos siervos, somos hijos. Todo lo que le pertenece a papá, decirle al que tiene al lado, todo lo que le pertenece a papá también es nuestro. La miseria se va a ir, por eso la pobreza se va a ir, por eso la escasez se va a huir, porque nuestro Dios no es un Dios pobre, nuestro Dios no es un Dios que anda mendigando. La Biblia dice que Dios dice, mía es la plata y mía es el oro, mía es la tierra y todo lo que en ella hay. Nosotros pedimos, y como dice la Escritura, pedimos mal. No pida como siervo, pida como hijo, porque usted es un heredero de todo lo que le pertenece a papá Dios. Dile al que tiene al lado, no somos siervos, hijos. ¿Hijos de quién? ¿Hijos de quién? Hijos de Dios. Versículo 14. Último. Ya los adoradores me pueden acompañar. Y aquel verbo, que dijimos que verbo, la palabra verbo, el origen de la palabra verbo es del griego y era logos, ¿sí? Y logos significa palabra. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué razón la palabra se hizo carne? ¿Por qué razón? ¿La palabra quién era? ¿La palabra quién era? ¿Por qué razón la palabra se hizo carne? Es que por medio de la ley que Dios le dio a Moisés, nosotros no podíamos ser salvos. Por medio de Jesucristo, lo que tiene al lado decir es, somos salvos. Por medio de la fe en Él. A ver, y esto no es para malinterpretarlo. Porque Jesús dijo, yo no he venido
anular la ley. Yo no he venido a abrogar la ley, sino ¿a qué? ¿Sino a qué? Sino a cumplirla. Moisés, si por medio de la ley nosotros no podemos alcanzar la salvación, perdón, si por medio de la ley nosotros podíamos haber alcanzado la salvación, ¿para qué vino Jesús? Es que como la ley no nos podía dar la salvación, Jesús vino a cumplir con lo que la ley no podía hacer. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Sabe por qué Jesús lo pudo hacer? Porque fue el único que caminó en este mundo siendo hombre, sin pecado. No se encontró pecado en él. Y dice la Escritura, y fue tentado en todo. Quiere decir que sufrió de todas tentaciones. Es decir que la Biblia dice, no hay ni a un justo ni a un uno. Dios le dio la ley ¿a quién? ¿A quién Dios le dio la ley? ¿Por medio de quién Dios le dio la ley a su pueblo? Por medio de Moisés. Qué frustrante es recibir la ley, escribir algo que uno no puede cumplir. Pero gracias a Jesús, el único que no pecó, nosotros podemos ser salvos. Por eso Él dijo, yo vine a cumplir con lo que la ley no pudo cumplir. Y es que el que cree en mí sea salvo. ¿Cuánto lo entienden? ¿Por qué? El verbo, la palabra, se hizo carne. Está en Filipenses 2:4 al 11. Y con esto lo dejo. Filipenses 2:4 al 11 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de quién, por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en quién, que hubo también en quién, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Verso 7 dice, sino que ¿qué? Sino que ¿qué? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? ¿Tomando forma de qué? Él tomó forma de siervo para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó viene de la palabra hebrea que no sé qué significa vaciarse. Lo que Jesús hizo literalmente es se vació de todos sus atributos divinos para ser un hombre común y corriente como somos nosotros, sino que se despojó de su divinidad, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sus atributos divinos, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Haciéndose qué? ¿Haciéndose qué? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, haciéndose obediente. Yo creo que habla de Getsemaní. Todos pasamos por un Getsemaní, un momento difícil, crítico, un momento donde nos cuesta tener que obedecer a Dios. Pero la meta de Papá Dios, que nosotros podamos ser más semejantes a Jesús. Por eso la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Padre. Y aquel que comenzó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando. Toca al que tienes al lado y dile: tengo errores. Y dile: no me critiques por eso. Tú también los tienes. Todos somos pecadores delante de la presencia de nuestro Dios. No se crea que porque yo estoy aquí arriba soy un santo. No hay tamaño ni diferencia para el pecado. Hay pecado chiquito, pecado mediano, pecado grande. El pecado para Dios es el pecado. Y todos somos pecadores, está en nuestra naturaleza. Por eso fuimos destituidos de la gloria de Dios. Dile al que tenés al lado: cuando veas que me equivoque, dile: cuando veas que cometo un error, dile: no me juzgues, no me critiques, no murmures. Dile: hazme un favor, ora por mí. Pídele a Dios que me dé fuerzas. Ese es el pueblo de Dios. Así debemos ser los hijos de Dios.